¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes y lógicamente ayer tuvimos la oportunidad de celebrar el Día del Padre y lógicamente alargando un poquito ese día, hoy día nuestro tema está relacionado con los amigos de papá y mamá. Hoy día vamos a hablar a aquellas personas que están cerca de nosotros, que nos apoyan, nos ayudan e inclusive nos informan, nos orientan, porque son las personas que conocen y nos indican cómo es que nosotros podemos hacer para lograr el mejor desarrollo de nuestros hijos desde el momento que son concebidos hasta el proceso del nacimiento e inclusive continúan con nosotros cuando ellos han crecido un poquito. Lógicamente tenemos dos invitados especialísimos. Con nosotros vamos a tener a nuestro querido pediatra, el doctor Rómulo Reaño. Ay, Dios mío. Ayer la fiesta estuvo muy buena, así que estamos con Rómulo, que es amigo muy querido personal y no tengo perdón del cielo. Bienvenido, Rómulo, gracias por estar con nosotros. También tendremos a la doctora Ana Campos, Ana Lucía Campos. Ella es de nacionalidad brasilera y con ella vamos a hablar sobre las nuevas ciencias. ¿Cómo es que vamos a entrar a un nuevo mundo que nos va a ayudar a entender el desarrollo de nuestros hijos? Quizás apoyarlos un poquito en esta nueva evolución, porque la ciencia está avanzando de una forma velocísima y que a veces los padres no conseguimos acompañar. Pero estos profesionales nos van a hacer entender un poquito de qué se trata cada cosa. Lógicamente tendremos al periodista Guillermo Yacosa con la secuencia Yacosa Comenta y lógicamente el departamento de prensa con Percy, quien nos va a dar las últimas informaciones sobre la infancia. Ustedes saben que nuestro canal es un canal dedicado a la primera infancia, en inversión en la infancia, como factor clave para la erradicación de la pobreza. Y bueno, también a ustedes, amigos que están vía chat, los invitamos a participar porque tienen dos profesionales de excelencia con quienes pueden hacer todos los comentarios que ustedes necesiten o deseen despejar. Y sin más ni más, les presento a mi querido Rómulo. ¿Cómo estás, Rómulo? Bienvenido. Muy bien, Clotilde, encantado de estar por acá y muchas gracias por la invitación a participar en un tema de tanta importancia y relevancia como es la pediatría y en el nuevo enfoque que hoy día le vamos a dar, que es acercarlo mucho más a la familia. El rol del pediatra, bueno, cuando nace la pediatría y cuando nace la medicina, en verdad, nace de la enfermedad. Primero es la enfermedad la que propicia que aparezcan personas interesadas en tratar este tipo de problemas que se dan al interior de muchas comunidades y sociedades. Pero conforme fue corriendo el tiempo, el médico, y en este caso el pediatra, comenzó a interesarse ya no por los problemas de las enfermedades, de las distintas enfermedades, sino más bien comenzó a interesarse por la salud, por mantener la salud. Y vamos llegando al punto en el cual se determina, se sabe, está totalmente concluido, consensuado, conversado, confirmado de que el niño necesita, todos los niños necesitan gozar de un estado completo, total, cabal de salud para que puedan desarrollar todo su potencial. Es decir, no tengan ninguna interrupción. Claro. Las enfermedades, unas más que otras, lo que hacen es detener el crecimiento y desarrollo de los niños en todo su organismo. Y uno de ellos, precisamente el tema que continúa, es el cerebro. Claro. Y todo lo que ocurre en ese maravilloso órgano del organismo, ¿no? Las enfermedades, el niño mientras está enfermo no crece ni desarrolla a la velocidad que debería. Y lamentablemente parte de eso, o gran parte de eso, se pierde. No se va a poder recuperar. Entonces es clave, realmente es clave, que un niño no enferme. Es decir, goce del más completo estado de salud, ¿no? Sí, es verdad. En realidad es una preocupación universal.
Yo creo que no existe nación alguna que por lo menos en este siglo no se preocupe por la salud, el bienestar de los más chiquititos, ¿no? UNICEF es una institución que también se ha preocupado mucho sobre esto y justamente queríamos presentarles un pequeño video que es muy cortito, pero que habla de una forma muy simpática de la importancia de la salud. Adelante. Como ven, es un mensaje universal donde se entiende perfectamente cuánta importancia se le da a la salud. Y había una cosa que a mí me llamó la atención, estaba un poquito investigando sobre el nacimiento de la pediatría, ¿no? Los pioneros, pero realmente es muy joven la pediatría como ciencia, porque realmente al niño antes no tenía una diferencia de la ciencia en el tratamiento que se le daba, ¿no? Era un adulto chiquito en proceso de crecimiento. Entonces llega un momento en que se comienzan a ver estas diferencias. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la pediatría cuando nace como tal? Bueno, la pediatría nace en verdad prácticamente el siglo pasado, ya existía de antes, pero en verdad como bien dices, lo atendían, a los niños los atendían los médicos de adultos, y a veces lo enfocaban como también como bien dices, como un adulto en pequeñito, pero vienen descubriendo y vienen dándose cuenta de que no funcionaban como un adulto en pequeño, ¿no? Y que tenían muchas particularidades, y no solo eso, sino que el comportamiento, la fisiología de los niños va cambiando de acuerdo a la edad. Y no solo eso, sino también a una serie de factores donde se dan lo cultural, donde se dan lo racial, donde se dan el medio ambiente donde está creciendo, donde se da también el nivel educativo en el cual se encuentra ese niño, el nivel educativo de la madre, de los padres, incide en eso, ¿no? Entonces, incluso para el momento actual, uno va ubicando ya otros factores adicionales que también inciden o tienen incidencia en el estado de salud de los niños. Y precisamente ya eso escapa al terreno estrictamente médico que le compete al pediatra. Entonces, en este momento se está hablando de que el pediatra tendría que salir de esos límites para poder actuar de manera efectiva en lo que se refiere al control neto, efectivo de la salud de ese niño. Y verdaderamente es todo un reto, todo un reto, para hablar solamente de ese aspecto. El otro reto que nosotros tenemos es de que los padres son actores activos, fundamentales, importantes, socios estratégicos en el cuidado de esta salud. Es una buena cantidad de gente piensa de que la salud del niño es responsabilidad del pediatra. Yo, como padre, lo llevo a mi hijo al pediatra y él se va a encargar de la salud. No es así, para nada. Los padres tienen una participación activa, decisiva, determinante, por supuesto, crucial en el mantenimiento, en la gestión de la salud de esos niños, ¿no? Claro, claro, porque realmente de alguna forma los niños son el resultado del cuidado que nosotros le demos.
sea alimentación, sea el cariño, sea la ropa, sea el cuidado de limpieza, la higiene que se le puede ofrecer. Está relacionado a un conjunto de elementos que nos permite dar a los hijos la tranquilidad en un proceso de desarrollo de crecimiento. Pero a veces los padres no conocemos muchas cosas, ¿no? Y los damos por hecho, y como bien dices, en estos momentos los padres sentimos que si mi hijo se enfermó, vamos al pediatra y el pediatra se va a tener que encargar de cuidarlo y de curarlo. Pero, ¿cuál es mi participación como padre en todo esto? Muy bien, la participación del padre, de los padres, en verdad, es no solamente cumplir con al pie de la letra la receta y las indicaciones que el pediatra le va a dar en ese momento. Uno aprovecha, y es parte de la consulta, en medio de la consulta aprovechar para detectar qué factores de riesgo hay dentro de ese hogar. Como ser, por ejemplo, una vivienda no adecuada, como ser, por ejemplo, hábitos no adecuados con el niño que lo sacan de noche, lo sacan cuerpo caliente al aire frío, o le ofrecen una comida no adecuada. Entonces hay una serie de factores que van a obrar en contra de la recuperación de la salud de ese niño. Y uno aprovecha en ese momento, en el momento de la consulta, y a uno tiene que abrir un espacio de delegar o determinar, guardar 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos para hacer educación para la salud. Exacto. Dirigida de manera específica, particularmente para esos dos papás, ¿no? Cierto. Y también uno aprovecha la consulta, la entrevista, la visita al pediatra para darles a los padres la responsabilidad que les toca. Muchas veces no somos conscientes, sobre todo padres muy jóvenes, no son muy conscientes de lo que están haciendo con ese niño. Están formando un niño, están formando un ser humano, claro, que va a ser un adulto dependiendo de cómo lo hayan criado, ¿no? Y eso es fundamental. El afecto, el cariño, la estabilidad, el clima al interior de la casa es determinante para autoestima, para la salud. Hay una ligazón muy grande entre estado de ánimo o estado emocional, bienestar emocional y bienestar físico, o sea, lo que es salud. O sea, si un niño, tenemos chicos con depresión infantil, depresión en pequeñitos de 2 años, de 1 año de edad, incluso lactantes, se les ve, se les aprecia tristes, claro, cuando el estado natural de un niño habitualmente es un niño feliz. Claro. Cuando debería serlo. Es feliz, debería serlo. Pero uno le ve la cara, uno detecta en su carita tristeza, uno ya sabe, intuye de que algo está pasando ahí. Y una pregunta clave en ese momento es: señora, disculpe, madrecita, con todo respeto, quisiera saber cómo es el clima dentro de la casa. Con toda confianza, no hay ningún problema, eso queda acá, casi como un confesionario. Y es ahí donde la madre, la mujer, se abre verdaderamente, ¿no? Porque entiende que la casa, el ambiente familiar puede estar teniendo mucho que ver en la salud de su hijo, ¿no? Pero la verdad es que el problema que se presenta para la mayoría de las mamás es que cuando van a ser atendidas es el factor tiempo. Entonces uno entra con la expectativa, y yo he sido madre, he tenido 3 hijos, y entonces de chiquititos uno queriendo preguntar, porque realmente uno es totalmente ignorante sobre el tema de la educación y crianza de los hijos. Eso va a seguir siendo así por mucho tiempo. Por más que uno se prepare, uno va a seguir en ese tema de la oscuridad de ciertos aspectos. Pero ¿qué pasa con aquellas mamás que de pronto se encuentran con un médico que está mirando el reloj, que tiene muchos pacientes afuera y que no le dan la confianza de una buena atención? Muy bien, es todo un reto, un enorme reto lo que señalas, ¿no? En realidad una buena consulta pediátrica, una buena consulta médica, por lo menos en pediatría, no debe demorar menos de 20 minutos.
Es todo un reto en 20 minutos llegar a tener una buena relación médico-paciente, que es el talón de Aquiles de la medicina y de la pediatría a nivel mundial. Esto no es problema solamente de Perú, es un problema a nivel mundial. Claro. La masificación de los servicios de salud, la proliferación de los seguros que priorizan número sobre calidad es terrible. Cierto. Entonces ponen a los médicos contra la pared en una situación bastante incómoda, porque la atención, doctor, por si acaso, debe durar solamente 10 minutos o 12 minutos, porque usted tiene asignados, por decir, pues X 18 pacientes, 6 pacientes por hora. Ni modo que uno lo pueda estirar. Claro. Son 60 minutos, entre 6 pacientes quedan 10 minutos por paciente. Y es todo un reto. Pero Claro. hacia eso tenemos que ir. Y yo estoy retomado la consulta en el hospital, precisamente tratando de buscar eso. Y se necesita, por supuesto, experiencia, voluntad, decisión y visión para poderlo lograr. No es fácil. Hay padres que ameritan, realmente se lo merecen. Uno debería quedarse con ellos el tiempo que ellos necesitan y no el tiempo que uno dispone, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a seguir conversando con el doctor y después de un corte vamos a tocar otros temas relacionados con nuestros niños. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes y vamos a seguir conversando con Rómulo, nuestro pediatra, y lógicamente hay ya algunas preguntas que nos están llegando vía chat que trataremos de responder. Voy a dar lectura a alguna de las preguntas, pero vamos a seguir conversando con el doctor Rómulo. Pilar Trujillo dice: ¿cómo pueden vencer las barreras del lenguaje técnico de los doctores para que los padres podamos entenderlo? Habla de la tecnología que uno nunca entiende y se queda como, ¿y ahora qué pasa?, ¿no? Y el otro es, ¿cómo pueden las maestras organizar las mejores condiciones en el aula para mantener estados saludables en los niños? Muy bien, respecto a la primera pregunta, que es el lenguaje técnico de los médicos, generalmente nosotros la mayor parte de veces hemos traducido todo a un nivel entendible de la paciente, incluso del niño. Es importante que el niño también escuche lo que tiene y también es importante que ellos sepan por qué ha enfermado, porque sabiendo por qué ha enfermado, ahí está la clave para que no repita el cuadro, claro, o por lo menos no venga tan seguido. Pero lo fundamental es que la mamá salga entendiendo plenamente lo que tiene su hijo, por qué ha enfermado y qué hay que hacer para que se cure. Y no solo eso, sino que se cure en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Y muchas veces lo entienden bien, pero es traducir, ¿no es cierto? Y respecto al otro punto de las maestras, cómo hacer que los niños, digamos, tengan una vida mejor, saludable dentro del aula, porque por el tiempo que permanecen con las maestras, claro, ¿no? Que sí. Y que a veces los padres llegamos tan angustiados que achacamos a que los profesores no han sido buenos, por eso es que se han enfermado, claro, ¿no? Hay dos cosas que son fundamentales. La primera, el estado de salud y nutricional del educando. El alumno no debe de ir al colegio si está enfermo o está quejado de alguna dolencia, vale decir tos, resfrío, gripe, lo que sea. Y el otro punto es de que debe de ir desayunado, debe ir con un alimento más o menos importante, fundamentalmente en lo que se refiere a proteínas y calorías, ¿de acuerdo? De fácil digestión. O sea, definitivamente eso es importantísimo, porque si no, no va a poder prestar atención. El tercer punto, que lo tiene el 50% de la población, es anemia. O sea, un niño con anemia es una persona que no va a poder aprender en el salón. Y no solamente no aprende, se distrae, es sumamente movido, no se puede concentrar, distrae a los demás. Ese niño debe de ser corregido en su anemia para que pueda aprovechar todo el esfuerzo educativo de la maestra, ¿no? Y lo otro es de que ningún niño con enfermedad debe ir. O sea, los padres no deben enviar a su hijo con una tos, con un resfrío al salón, porque por dos razones. La primera, porque va a contagiar a todo el salón o a los que están más cerca, y eso expande el problema. Y además, porque esa criatura, ya debilitada por la enfermedad que está en curso, puede complicarse, ponerse peor al ser expuesto, al sacarlo de la casa, claro, y llevarlo al colegio, ¿no? Pero aquí se plantea el otro dilema, o sea, cómo hablar con los papás que no tienen con quién dejar a los niños y prefieren, enfermo y todo, llevarlo al colegio, dejarlos allá, que de cierta forma está siendo vigilado por adultos, que dejar de ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Estamos en una sociedad donde todo el mundo trabaja. Es un tremendo dilema. A ver, yo creo que la familia, los padres, en realidad
salvo que sean una pareja totalmente sola, no tendría el apoyo de los hermanos, los tíos, los primos, que podrían desarrollar una suerte de una red de apoyo, ¿no? Es decir, somos 3 hermanos, bueno, cuando tu hijo se enferme no hay ningún problema, lo coordinamos, me lo llevas, en fin. Hacer una red. Una estrategia de apoyo para un plan de contingencia, ¿no? Frente a esto. Lo otro que es un poco más difícil es de que cada colegio, llegará el momento en el cual cada colegio tenga un departamento médico. ¿Okay? Un médico con psicólogo, nutricionista. O mínimo un departamento de enfermería. Correcto. O mínimo. Correcto, ¿no es cierto? Y de repente, no un lugar de aislamiento, pero desarrollar la posibilidad de que esa criatura pueda seguir yendo de acuerdo a la intensidad de la dolencia y de acuerdo a la capacidad que pueda tener de aprender, porque va a ir al colegio ¿a qué? O los colegios tendrían que tener una especie de un ambiente de aislamiento donde pueden, como una cuna, como una guardería, claro. de acuerdo, donde van estos niños, pero están separados, lo atiende el doctor y presta una función de apoyo a las familias. Claro. Esperemos que eso realmente sea un sueño donde todos los nidos y todos los centros gocen de un espacio, porque debemos cuidar a nuestros niños. En realidad ha quedado mucho tema abierto, algo que muchas personas estaban queriendo que comentemos, y de repente lo vamos a hacer en otro programa, porque ya es un tema específico sobre los niños prematuros, ¿no? Aquellos que han nacido prematuros y que las mamás se encuentran en un limbo total. Ya si con un niño que nace dentro del plazo necesario, es el terror terrible para saber cómo enfrentar esa nueva responsabilidad. El problema relacionado con los niños prematuros y lo que se espera de ellos, ¿no? Y yo quisiera que antes de terminar esta conversación contigo, Rómulo, les des unas palabras de aliento a las mamás para que un poquito se quiten algo que estábamos conversando entre líneas cuando dijiste ese temor, ese sentimiento de culpa por algo que ni siquiera ellas saben de qué. Bueno, señoras madres de familia, padres también, ustedes tienen un reto y una responsabilidad verdaderamente importante, muy grande, pero que la pueden asumir con mucha propiedad, con mucha ubicuidad, informándose. Felizmente en este momento hay la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información vía internet y todo eso, y van a poder ustedes documentarse, informarse de cómo deben cuidar, cómo deben tratar a sus hijos. Ahora, por otro lado, respecto de la responsabilidad, es verdad, esto es ancestral. La responsabilidad del cuidado de los hijos ha recaído tradicionalmente a lo largo de toda la historia fundamentalmente en la madre de familia. Y ella lo entiende así. Y a veces, sobre todo las primerizas, tienen el tremendo reto que significa que su hijo no se enferme de nada. Eso, por favor, no es totalmente cierto, porque por estadística, un niño menor de 1 año puede enfermar 4 a 6 veces al año, generalmente de cosas simples. Creo que el punto para terminar importante es que ustedes tengan su médico, un servicio de salud cercano, donde ustedes puedan hacer la consulta inmediatamente apenas ocurra cualquier duda o cualquier problema en su casa. Y realmente no duden en tocar la puerta, alzar el teléfono, llamar y consultar. Creo que la opinión profesional especializada es fundamental antes que ir a una vecina o alguna amiga que de repente pudiera darle un buen consejo, pero a veces lo solemos ver, no es así, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
comprometo para hablar del otro tema sobre el nacimiento de los prematuros. Y nosotros vamos a continuar ahora con Yacosa Comenta, con nuestro periodista Guillermo Yacosa, quien nos habla nuevamente de esta relación linda que debe establecer entre mamá e hijo. Adelante. La palabra es de origen alemán. Creo que se pronuncia einfühlen. Rara, ¿no? Se escribe con muchas letras, como escriben los alemanes, unas palabras larguísimas. Einfühlen fue traducida como empathy en inglés y nosotros finalmente la pasamos al castellano como empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tiene un ser humano para ponerse en el lugar de otro. Es decir, para sentir lo que el otro siente. Este hecho se produce, y lo podemos comprobar diariamente, entre madre e hijo. La madre y el hijo, como le conté la semana pasada, los días pasados que usted escuchó el otro programa, tienen un pacto de amor. Ese pacto es un pacto empático, es un pacto donde la madre siente que el hijo necesita y el hijo siente lo que siente la madre. Si la madre está triste, el hijo está triste. Y ahí se produce un fenómeno absolutamente maravilloso. Señora, escúcheme bien. Su hijo no aprende por lo que usted le dice. Si usted es mamá, sabe perfectamente que si le dicen no hagas esto, el nene en menos de 3 segundos está haciendo esto, exactamente lo que usted dice que no haga. Los chicos no registran el no, les entra por acá y les sale por acá. Los niños hacen, escúchelo bien porque es fundamental. Esto se ha descubierto, se ha comprobado recién en 1998 a través de un experimento de un italiano que se llama Rizzolatti. Los niños hacen lo que ve que usted hace. Un día, le voy a contar una experiencia, una señora, los chicos hacen lo que usted hace. Un día una señora me encuentra en la calle y como yo trabajaba en la televisión me conocía, me dice, ¡ay, señor Yacosa, mi hijo habla a los gritos, me tiene la cabeza así, me tiene loca como grita ese chico, siempre grita, grita, estoy loca, me decía. Yo la miraba a la señora y digo, sí, está loca, pensaba yo, pero no se lo dije, evidentemente. ¿Qué hacía el niño? El niño escuchaba que la madre hablaba a los gritos. Pues si la madre me gritaba a mí en la calle, evidentemente en la casa sería insoportable, porque en la calle, como es más abierto, se escucha menos, pero en la casa sería insoportable. Entonces el niño gritaba porque la madre gritaba. Eso se llama neuronas espejo. Siempre se dijo que los monos tienen neuronas espejo. Es decir, hacen lo que otro mono que está frente a ellos o un ser humano hace. Los monos sacan la lengua. Bueno, se ha descubierto, lo descubrió este italiano Rizzolatti, que los seres humanos tenemos más neuronas espejo que los propios monos. Es decir, educamos sin darnos cuenta con nuestras actitudes y nuestros comportamientos a nuestros hijos. Entonces, cuando usted diga, no sé a quién salió mi hijo, vaya al espejo y mírese y se va a dar cuenta que su hijo salió a usted. No le quepa la menor duda. Si usted lo mira con atención, los gestos, los comportamientos, la forma de hablar, todo. Tanto es así que los hijos adoptivos se llegan a parecer mucho a los padres que los han adoptado. ¿Por qué? Porque los niños, si son adoptados de pequeños, copian los gestos. Entonces, si el padre siempre hace así, así, ¿no? El chico va a ser siempre así, y la carita se va a ir modificando de forma tal que termine pareciéndose a la cara del padre o de la madre que lo ha adoptado. Muchísimos hijos adoptivos no pueden creer cuando les cuentan que son adoptivos porque se miran al espejo y ven el rostro de sus padres. Los gestos determinan la conformación de la cara. Pero no se olvide esto, las neuronas espejo actúan permanentemente. El chico copia todo lo que usted hace. Si usted quiere que el chico después de comer, por ejemplo, diga gracias, todo lo que tiene que hacer es cada vez que usted termine de comer, decir gracias. Si usted quiere que el chico no grite, pues usted no grite. Si usted quiere que el chico no sea peleador, pues usted no se pelee con su marido, ni su marido con usted, por supuesto. Todo eso es difícil, ¿eh? Yo sé que es difícil lo que le estoy pidiendo, pero eso es lo que funciona. El chico aprende por lo que ve que hacen los otros. Después en otras emisiones de este pequeño programa vamos a pasar algunas imágenes que son fantásticas, no las he traído hoy, pero no pensaba hablar de este tema, pero son maravillosas, de cómo los niños copian exactamente lo que sus padres hacen. Y eso es importantísimo, porque entonces su hijo le está enseñando a usted. Es decir, usted comienza a cambiar sus conductas
a partir de la necesidad de educar a su hijo. Es decir, su hijo está educándola a usted también, usted está educando a su hijo. Es un acto de amor recíproco. Y estas neuronas son las neuronas de la empatía. Las neuronas espejo son las neuronas de la empatía. Se mantiene durante toda la vida. Mire, usted está durmiendo, ¿sí? Tiene un bebé, está durmiendo. Está durmiendo, está dormida, y de golpe su bebé, en la habitación contigua, cambia el ritmo de la respiración y usted inmediatamente se despierta. ¿Por qué? Porque la parte más antigua del cerebro, en la hembra de la especie humana, usted señora, con todo respeto, dicho, la hembra de la especie humana es bonito, a mí me gusta cómo queda. En la hembra de la especie humana, la parte más antigua del cerebro, que tiene 200 millones de años, está siempre alerta, custodiando la supervivencia de ella misma y de su progenie, es decir, de quien nació de ella. Y cualquier alteración que tenga, y todas las madres lo saben, lo pueden comprobar, y seguramente en este momento usted está sintiendo con la cabeza, toda perturbación, todo cambio que haya en la respiración solamente del bebé, de una habitación a la otra, usted la percibe. ¿Por qué? Porque el cerebro primitivo, que se llama tronco cerebral o cerebro reptil, no duerme, está siempre con un ojo abierto. Sobre todo cuando tiene que cuidar la supervivencia de la progenie que es su hijo. ¿Se da cuenta el pacto de amor que hay entre usted y su hijo? Bueno, pues ese pacto se tiene que firmar todos los días nuevamente, y se firma y se reafirma con cariño. No se olvide de eso. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
Bueno, nuevamente con ustedes, y en esta oportunidad tenemos a la doctora Ana Lucía Campos. Ella es directora general de Cerebrum y presidenta de la Asociación para el Desarrollo Humano. Bienvenida, Ana Lucía. Realmente para nosotros es un placer tenerte, sobre todo porque nos vas a dar muchas luces de esta nueva ciencia, nueva en términos, porque no es tan nueva, pero para la mayoría de nosotros es nueva. No la conocemos mucho, no sabemos qué significa, pero antes explícanos qué es Cerebrum. Bueno, Cerebrum es un centro iberoamericano de neurociencias, educación y desarrollo humano que se ha conformado con el objetivo de acercar esas nuevas ciencias, las neurociencias, a padres y educadores, para provocar un impacto significativo en la forma de educar los niños, los hijos en general, y los que están en el ambiente educativo formal, los alumnos y las alumnas, ¿no? Los estudiantes en general. Y a través de Cerebrum venimos, junto con la Asociación Educativa, venimos en los últimos 10 años trabajando en 5 países diferentes, acercando a todos los educadores a la neuroeducación y con un objetivo claro, ¿no? De generar una transformación, que la educación sea para el desarrollo del ser humano. Cierto. Pilar es la persona que nos está escribiendo, Ana Lucía. Yo te voy a agradecer. Lo que pasa es que Pilar Trujillo nos escribió y vuelve a hacer la repregunta, y me gustaría, desde la perspectiva de la neurociencia, entonces, ¿cómo podríamos darle una respuesta para que le dé como una cosa un poco más clara, ¿no? Ella hablaba antes, ¿no? Desde como profesora, ¿cómo podía ser para darle las mejores condiciones de salud a los niños? Pero ella no hablaba solamente de las condiciones físicas, de que esté bien alimentado, de que se le cuide la ropa y que no esté mojado y qué sé yo, sino ella hablaba también del aspecto físico de la sala. Entonces, ¿qué respuesta le podríamos dar a Pilar, que ella se siente preocupada con ese detalle, ¿no? Mira, en primer lugar tenemos siempre que relacionar que el desarrollo del ser humano, el ser humano en sí, es fruto de 2 grandes factores, genético y ambiental, ¿no? Como dijo el doctor anteriormente, el entorno donde están nuestros niños y niñas ejerce un impacto muy grande en su proceso de desarrollo. Y con relación a su pregunta, salud y entorno, hay una cuestión súper interesante. En primer lugar, el ambiente físico tiene que ser un ambiente donde permita una mejor oxigenación. Ahorita, por el frío que hace, la tendencia de la mayoría de los salones es estar con las ventanas cerradas. Entonces, de hecho, no hay un nivel de oxigenación, de limpieza suficiente, ¿no? En el ambiente, lo que facilita el contagio de enfermedades como la gripe, que es muy normal en esta ocasión. Entonces, el ambiente físico tiene que tener buena ventilación, tiene que tener buena luz. El factor de luz también es muy importante porque la luz está relacionada con nuestros ritmos biológicos, ¿no? Y tener también un ambiente donde hay una mayor probabilidad de acercar las informaciones multisensoriales con el aprendizaje más que la sobreestimulación sensorial con el aprendizaje. Es muy importante entender que el nivel de nutrición que viene cada niño al centro educativo está en las manos de las familias seguirlo, ¿no? Pero un acompañamiento de prevención durante el año de los centros educativos también hace con que los resultados sean mucho más positivos, ¿no? Con relación al desarrollo. Entonces, el ambiente es muy importante. Pero ahí hay otro factor también, según lo que las neurociencias nos vienen dando a conocer, que es un factor definitivo para el buen desarrollo del cerebro, que es el clima emocional favorable para tantos niños y niñas, como por ejemplo el estrés. Ya las investigaciones han demostrado cómo es que el estrés modifica el funcionamiento del cerebro, pero no solamente modifica el funcionamiento, el estrés es capaz hasta de modificar la estructura del cerebro, es capaz de modificar hasta el tamaño de las dendritas, que son una de las partes de la neurona, que es una célula nerviosa que está en el cerebro, por el factor estrés. Entonces, si hablamos de salud,
si hablamos de un ambiente propicio para la salud de los niños, no solamente vamos a hablar de esto, ¿no? La ventilación, la oxigenación, la alimentación, etcétera, sino también vamos a hablar de un ambiente emocionalmente favorable para los niños con menos estrés posible. Si hay un estrés que necesitamos, ¿no? Es el estrés positivo, el que te anima a levantarse en la mañana, a hacer las cosas, ¿no? A seguir vivo, ¿no? Pero el estrés tóxico, que es el que estoy mencionando, también tenemos que evitar en el ambiente de los niños, porque eso produce impacto también en su salud. Claro que sí. Antes de responder las otras preguntas que nos han llegado específicamente, inclusive hay una persona que dice, quiero escuchar a la doctora y ya estamos escuchándola. Pero quería saber un poquito más qué es esto de la neurolingüística, por qué es que los centros educativos tienen que aprender a conocerlo, manejarlo más directamente, por qué las familias tienen que saber qué significa esto. ¿Por qué es importante las neurociencias en el campo educativo? En primer lugar, tenemos que recordar un poquito 20 años atrás. En la década de los 90, a raíz de un número muy alto de enfermedades de fondo neurológico en Estados Unidos, se declara en Estados Unidos la década del cerebro. Y la Sociedad para las Neurociencias en Estados Unidos se une con diferentes ciencias y empiezan a investigar al sistema nervioso y al cerebro para saber por qué de las enfermedades, cómo prevenirlas, cómo curarlas. A partir de este momento, no solamente las investigaciones se relacionaban con las enfermedades, sino se relacionaban también con qué sucede en el cerebro del ser humano mientras crece y se desarrolla. Es lo mismo el cerebro de un niño de 0 a 3 años que un cerebro de un niño de 8 años, que de un adolescente de 15. ¿Qué sucede en cada etapa? Además, las neurociencias empezaron a ver las funciones cerebrales. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la memoria? ¿Hay un solo tipo de memoria? ¿Cuántos sistemas de memorias hay? ¿No? ¿Qué tanto sabemos acerca de las emociones, del sistema neuroquímico de las emociones y el impacto en la cognición de las emociones? Entonces, desde hace 20 años se ha creado un ambiente de neurocultura, o sea, muchos en la casa, en los centros educativos, en todos los lugares estamos escuchando hablar sobre el cerebro. ¿Y por qué es tan importante que ese ambiente de neurocultura, que esas neurociencias ya vayan tomando otro enfoque, que es una ciencia emergente, que ahorita la llamamos neuroeducación? ¿Por qué es tan importante que venga la neuroeducación? Porque la neuroeducación es la propuesta de la unión entre 3 grandes ciencias, las neurociencias, la psicología y la educación. Y con una gran razón, entender al ser humano que está frente mío, que está creciendo, que está desarrollándose, y ver cómo es que yo puedo ser un elemento positivo en ese proceso de desarrollo. Y entender en primer lugar a mí mismo, cómo funciona mi cerebro, mis emociones, cómo mi comportamiento puede detonar emociones en ti que pueden ser positivas o negativas. Entonces, para nosotros la neuroeducación es de suma importancia, porque no es la neurociencia tan clínica, tan árida, ¿no? Sino que ya es esta unión de 3 ciencias y que va a permitir que los papás entiendan qué está sucediendo con sus hijos vinculado a este proceso de desarrollo cerebral. Cierto. ¿No? Si puedo dar un ejemplo, normalmente las mamás de los niños de 2 a 3 años se sienten muy agobiadas por las conductas típicas de esta edad, ¿no? Muchas pataletas, no quieren obedecer, se tiran al piso, hacen el escándalo, y las mamás se asustan y dicen, yo no sé por qué mi bebé está así, hasta ahora nunca he hecho eso. Pero las neurociencias y la neuroeducación te da una indicación. En la etapa del desarrollo infantil de 0 a 3 años, principalmente de 2 a 3 años, ocurre dentro del cerebrito de cada uno de estos niños y niñas una transformación enorme. Claro. Hay una comunicación tremenda. Sí, las sinapsis son terribles, ¿no? Llamamos de exuberancia sináptica. ¿Qué son las sinapsis? La comunicación entre las células nerviosas. Cierto. Entonces, de 2 a 3 años hay una explosión de comunicación entre esas células. Por eso que empiezan a hablar más, empiezan a utilizar mejor su cuerpo, porque la funcionalidad del cerebro va aumentando. Y las mamás y muchas de las maestras no entienden que esas conductas son típicas de la edad, porque están relacionadas con una transformación en el cerebro. Claro. Por eso que la neuroeducación te da este conocimiento y te hace tener mayor visión en saber, eso está sucediendo porque hay un cerebro en transformación. Yo siempre digo,
asústense si ustedes Sí, tienen no pasa eso. a un niñito de 2 años que esté sentadito todo Sí. el tiempo y que no haga nada. Sí, ¿no? eso es verdad. Bueno, nosotros vamos a continuar hablando con la doctora Ana, porque realmente este es un tema que nos fascina a todos. Tengo muchas preguntas en el chat también para responder. Regresamos enseguida. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Justo estábamos conversando, porque realmente uno no puede parar de conversar con la doctora Ana Lucía. Y bueno, acá tengo algunas preguntas que las voy a resumir para poder escuchar la respuesta de la doctora. Pilar decía, ¿cómo podemos lograr para que la educación tenga mejor un sustento dentro de este campo de la neuroeducación? Silvia Eduarda, que nos habla del proceso de que está siendo mamá por segunda vez, que está muy preocupada y muy feliz por el nacimiento de su bebé, y ella quiere desarrollar el arte, la cultura, en fin, todo aquello que pueda hacer que su bebé nazca con este incentivo, ¿no? Y también a Carlos Franco Pacheco, que dice, en muchos sectores sociales se hace dormir a los niños con un baño, el baño de relajación. Y le preocupa que, aunque no hayan comido, si esto implica un proceso positivo o negativo en la neurología del niño, ¿no? Mira, con relación a la primera pregunta de Pilar, ¿cómo lograr? En primer lugar, hay que tener decisión. Y las políticas públicas son las más adecuadas para motivar a que exista una decisión en un país. En ese sentido, pienso que desde, si miramos todas las investigaciones que hace UNESCO con relación a la educación y al cumplimiento de los objetivos de la educación para todos, vemos que uno de los grandes factores que genera la calidad en la educación es el perfil del educador, ¿no? Entonces, una política pública vinculada a que los educadores, los futuros educadores, antes de ejercer, ya tengan un determinado conocimiento acerca de neuroeducación, de neurociencias aplicada al campo educativo. A mí me gusta mucho más la neuroeducación que hablar directamente de las neurociencias, porque muchas cosas de las neurociencias tienen que mantenerse en el campo clínico. Y traerla de cualquier forma genera muchos neuromitos, ¿no? Que vamos creando en la sociedad, y que eso no es lo Además adecuado. que nos asusta, porque no decimos, si no conozco nada de ese tema, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo poder si ni entender? siquiera sé qué significa neurología, en muchos casos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, para responderle a Pilar, yo creo que sí hay que generar una política pública
en que los centros de formación, sean institutos, universidades, exista por lo menos un ciclo donde aprendan acerca de neuroeducación, acerca del desarrollo del ser humano en ese sentido, desde una visión de las neurociencias. Y además, los que ya están ejerciendo, buscar la forma de formarse continuamente, ¿no? Cierto. Para mí no hay en el momento otra ciencia que fundamente mejor la acción de un padre y de un educador que las neurociencias, porque todo lo que se ha investigado y se ha validado está dando realmente la plataforma de acción, ¿no? Porque estamos hablando de un ser humano en sí y del cerebro, que es el órgano que lo hace ser quien es. La segunda pregunta habla acerca de una mamá, ¿no? Que sí, está de una mamá que embarazada. está esperando y que quería ver cómo podía estimular la creatividad y la cultura suya a su bebé que está por nacer, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablamos de primera infancia, de neuroeducación, tenemos que empezar desde antes del nacimiento, ¿no? Porque como le comentaba al comienzo, son dos factores que están unidos, el factor genético y el factor ambiental. Y en este bebé que está en proceso de desarrollo en el útero materno, la mamá es su primer entorno. Entonces ya tiene genéticamente un mapita hacia dónde tiene que ir, ¿no? Ese proceso de desarrollo cerebral, pero la mamá es el primer entorno. La sugerencia que doy en ese sentido es que hay en un determinado momento de este desarrollo dentro del útero, principalmente en la etapa embrionaria, que la genética tiene que actuar más alto, ¿no? Pero cuando este embrión ya se vuelve feto y ya están despertando sus sentidos, ahí es el momento que podemos intervenir de alguna forma. Yo siento que lo más probable, no sé si esa es la palabra, se me va por la traducción. Sí, la traducción simultánea se me falla. Lo más apropiado, pienso yo, no sé si esa es la palabra, que se cuide la salud física y emocional de la madre. Si una mamá quiere tener un hijo que nazca en unas condiciones favorables, lo primero es cuidar su salud física y mental, porque por más que la placenta ofrezca una barrera a este feto, muchas cosas tienen que pasar. Y una de las cosas que pasan son las emociones de la mamá. Porque hay y que ahí no hay barrera. No, ahí no hay barrera. Un sistema neuroquímico que hace confluir mamá y bebé de una manera muy fuerte. Entonces creo que un paso importante para esta mamá, para todas las mamás que están embarazadas, si quieren pensar en este proceso de desarrollo cerebral desde esta etapa prenatal, pensar en una buena alimentación, porque los nutrientes que ella va a utilizar son importantes para el bebé. Pensar en un buen estado de salud mental, porque si yo estoy bien emocionalmente, va a estar bien mi bebé. Y ahí es donde hago a veces unas reflexiones, como por ejemplo, dicen que los niños, ¿no?, en la etapa fetal tienen que escuchar música clásica, la mamá tiene que escuchar una música clásica, porque eso va a desarrollar al bebé, ¿no?, va a estimular al bebé. Y yo siempre hago la pregunta, ¿y si la mamá no le gusta la música clásica? Si la música clásica le genera estrés, fastidio, ¿no? ¿Qué química va a soltar la mamá? ¿Qué emoción va a tener ella? Y por ende, ¿qué va a sentir al bebé? Es un boomerang donde se revierte la estimulación hacia algo negativo. Exactamente. Entonces ahí yo digo, ok, vamos a utilizar lo que puede hacer ella. Puede utilizar la música, elementos de la cultura para ya tener una relación más íntima con su bebé. Por supuesto que sí, siempre y cuando este elemento sea de agrado en primer lugar a ella. Entonces, si la música sí es un elemento favorable, que sea una música que a ella sea agradable, ¿no? Entonces, hay determinados factores que son neuromitos, como decía, ¿no? Hay que colocar un tipo de música nomás y va a desarrollar el oído, la inteligencia del bebé. No necesariamente es esa. Y la tercera pregunta... Sí, la tercera para ver, era sobre este niño que lo llevan al baño para que duerma sin alimento, entonces está preocupada por ese detalle, ¿no? Sí. Mira, cada vez vamos entendiendo más cómo somos como ser humano, ¿no? Y cada vez vamos entendiendo que este órgano llamado cerebro, que nos va definiendo como seres humanos, es exigente, ¿no? Una de las exigencias de este órgano es un organismo sano, ¿no? Y un organismo sano, como dijo el doctor que me antecedió, es con una buena nutrición.
Niños Cierto. desnutridos, niños anémicos, automáticamente tienen desarrollo diferenciado, conductas diferenciadas. Entonces, si estamos pensando en un niño que va a estar siendo cuidado y atendido o en un centro o en su casa, el hecho que se acuesten con hambre, sin alimentarse, ya vamos a perder un momento importantísimo para el desarrollo cerebral, que es el sueño. El sueño es uno de los factores que ayuda a desarrollar aprendizaje y memoria, dos funciones cerebrales superiores, fundamentales. Entonces, sí, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, esta alimentación antes de acostar al niño, sabiendo si él va a tener hambre. Cortamos un proceso importante que es el sueño. Bueno, realmente me gustaría continuar conversando con la doctora, porque realmente nos aclara diferentes panoramas y nos ingresa a un mundo diferente como es la neurociencia dentro del campo de la educación. La tendremos en otro momento, pero ya quizás a veces un poquito difícil, pero con un cerebro de plástico infantil, para ver cómo es que se desarrolla este cerebro de los niños, cómo se desarrolla la sinapsis, para entender, porque a veces los doctores, los médicos nos hacen explicaciones tan difíciles que no logramos entender, pero con explicaciones un poco más sencillas podemos saber cómo que esto funciona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente esta es una ciencia que me fascina personalmente, porque es toda una descubierta, y vamos a un corte seguidamente. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Bueno, me llegaron un par de preguntas más, las voy a leer para cumplir con ustedes. Lógicamente la doctora ya no está con nosotros, pero igual les voy a señalar. ¿Cómo me sugeriría desarrollar la disciplina en una aula basada en el enfoque de la neuropedagogía? Le haré llegar esta pregunta a la doctora, y Catalina dice: qué bueno escuchar a la doctora. En mi caso soy mamá por primera vez. Soy madre soltera y me cuesta dejar a mi hijita con la niñera, pero me toca hacerlo. De todas formas, quisiera que me oriente para estimular a mi hijita en mis horas que estoy con ella, que es desde las 6 de la mañana por 1 hora y luego desde las 6 de la tarde. Mi hijita tiene 2 años y aún no va al nido. Es una señora quien la cuida. Yo vigilo su alimentación, salud, ropa, para que me oriente para ser mejor mamá. Y lógicamente yo creo que aquí hay dos situaciones, una es la cantidad y otra es la calidad, que son las discusiones que siempre tienen los psicólogos relacionados a cuánto tiempo le doy, pero el tiempo que le doy es de calidad.
le haré llegar estas preguntas a la doctora y seguramente les haremos alcanzar las respuestas a ustedes. Y ahora pasamos con Percy y con las últimas noticias del Departamento de Prensa. Adelante, Percy. Gracias, Coti. Pues bueno, bienvenidos a una nueva edición de esta secuencia de noticias aquí en la Primera Infancia Primero. Inmediatamente sobre imágenes, bueno, les comento que un buen amigo de la casa de Salvador Televisión y de Inversión en la Infancia, el padre Ricardo Morales, presidente del Fondo Nacional de la Educación Peruana, FONDEP, y miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, fue nombrado profesor honorario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta distinción le fue otorgada por su larga trayectoria como educador y su relevancia en el escenario académico nacional. Ricardo Morales recibió la medalla Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de manos del rector de la Universidad Juan Carlos Morantes, en una ceremonia que se realizó en el auditorio Vicente Santú de la referida casa universitaria. También estuvieron presentes Manuel Burga, vicerrector académico, el padre Jeffrey Kleiber, decano de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, Enrique Durán, secretario general, y Martín Vegas, director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la referida universidad. Entre las personalidades que asistieron a este homenaje estuvo presente el padre Gustavo Rodríguez. Justamente tenemos las declaraciones de Juan Carlos Morantes, de Jeffrey Kleiber y Martín Vegas, quienes nos hablan sobre las razones que motivaron a la universidad para entregar tal reconocimiento al padre Morales y el valor que tiene para esta universidad dicho nombramiento. Adelante con las declaraciones. Ricardo Morales, le hemos hecho esta incorporación, esta distinción como profesor honorario, ¿no?, por toda su trayectoria en la educación en el país. Nosotros queremos reconocer con este acto su trayectoria, su testimonio, su entrega, su dedicación, su convicción, ¿no?, por lo que significa la educación en el Perú. Y al mismo tiempo, también su inspiración, porque creo que su testimonio nos compromete también a nosotros y nos inspira para poder trabajar cada vez más desde la universidad a contribuir a la educación en el país. Ricardo Morales es una figura nacional, clave en toda la historia de la educación del Perú. Muchos no saben que él dejó el Consejo Nacional de Educación en tiempo de Velasco para ser provincial de los jesuitas, pero cuando murió Salazar Bonde, Velasco pidió a la iglesia que enviaran de nuevo a Ricardo Morales para que fuera presidente. Entonces, desde esa época es una figura clave. Y luego, como presidente del Foro Educativo Nacional, ha tenido una gran influencia en todo Perú en la educación. Para la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es darle ese reconocimiento por esa trayectoria, ¿no?, como pedagogo, como intelectual y como persona comprometida con la educación. Y ahora, además, porque es muy interesante, una trayectoria que tiene casi 50 años por la educación, que su apuesta principal sea la educación de la primera infancia, ¿no?, que es un movimiento también fundamental para el país. Ahora tenemos las declaraciones del homenajeado, del profesor honorario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el padre Ricardo Morales, quienes nos habla sobre su sentir al recibir este importante homenaje. Adelante con sus declaraciones. Es una mezcla de sentimientos, ¿no? Por una parte, después lo que ha hablado Martín al presentarme, me doy cuenta que ha sido un recorrido bien largo, que he estado metido en muchas cosas, pero lo que ha sido el punto común es una gran fe y devoción en la educación peruana. Y por eso sigo luchando todavía ahora. Estoy en el grupo impulsor, como lo ha indicado también Martín, de la primera infancia, y también el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, que es también otro proyecto para fortalecer a la escuela y para propiciar concursos y ponerle la plata en la mano a la escuela para que lleve adelante su proyecto. Es un proyecto, es un enfoque que me gusta mucho porque es abrir la escuela a la creación, a la innovación. Me parece muy interesante. Tenemos un eslogan que dice: cambia tu escuela, construye país. ¿Se sigue trabajando entonces por la educación? Sigo, no pierdo, estoy
ya mayor, pero sigo luchando por lo mismo. Hay que morir en la ley de uno. Bueno, por último, el equipo de prensa del blog de noticias de Inversión en la Infancia logró conversar en exclusiva con el padre Gustavo Gutiérrez, creador de la Teología de la Liberación, quien nos habló sobre las desigualdades sociales y económicas por las que vive el país, así como de la importancia de invertir en la primera infancia para lograr el desarrollo social del país. Acá le presentamos solo un adelanto, un pequeño extracto de lo que podrá ver y podrá leer en extensión en el blog de noticias Inversión en la Infancia, y transmitiremos la entrevista completa en el programa Diálogo Abierto, que se presentará este jueves a partir de las 5 de la tarde. Adelante con este breve extracto de lo que fue nuestra conversación con el padre Gustavo Gutiérrez. ¿Usted considera que para que haya un desarrollo social de países, pero un desarrollo de país, se debe de comenzar a invertir en la primera infancia en temas como educación? Evidentemente, eso tiene carácter de urgencia y eso es muy claro eso. En esto así se podríamos hablar mejor, con más claridad, de un desarrollo humano. Bueno, este es un extracto de la conversación que tuvimos con el padre Gustavo Gutiérrez. Como les referí, vamos a tener la entrevista completa este jueves en el programa Diálogo Abierto, que se transmite a través de la señal Salgaluz Televisión a partir de las 5 de la tarde. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de visitar nuestro blog de noticias, www.inversioneninfancia.net, en la que presentamos una entrevista a Alberto Minujín, director de Equidad para la Infancia y experto en políticas sociales y reducción de la pobreza, sobre la situación de la primera infancia en América Latina. También tenemos en nuestra columna Opinión a Álvaro Hensler, director ejecutivo de Enseña Perú, que escribe sobre las perspectivas para trabajar por el desarrollo de la primera infancia. Y también tenemos, por supuesto, la entrevista exclusiva que dio para Salgaluz Televisión Salomón Lerner, asesor del presidente electo Ollanta Humala, que nos ratifica el compromiso del próximo gobierno en darle prioridad a los temas de primera infancia. Eso ha sido todo por hoy. Vamos con Coti para que despida el programa. Gracias, Percy. Ha tenido una semana muy laboriosa y con ustedes le decimos muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a Bernard Van Lier, a Fundación Telefónica y Alter Latina. La repetición será mañana a partir de las 11 de la mañana y el próximo lunes nuevamente estaremos con ustedes. Permiso.